Este fanfic no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 10. Kage Battle Royale. Naruto. Crónicas de Uchiha. Continuado. Con Tobirama y Sasuke. El Raikage estaba en guardia al ver la demostración de poder y fuerza que el Niraime Hokage mostraba justo frente a sus ojos. Eso era lo que parecía a todos en el exterior, sin embargo, en el interior era un asunto totalmente diferente. Estaba hirviendo, enojado, furioso, lívido. Las palabras no eran suficientes para describir la cantidad de desprecio que sentía dentro de los confines de su corazón en ese preciso momento. Su plan había sido perfecto, había roto la fuerte voluntad de hierro de Tobirama Senju, y todo lo que quedaba era acabar con él mientras estaba desprevenido. De rodillas por el bien de Kami. Pero a estos idiotas que llamó sus preciosos Jounins de élite, aparentemente ni siquiera sabían cómo ejecutar un simple asesinato de forma fluida. Y eran lo mejor que tenía para ofrecer. Habría sido un motín de risa si alguien hubiera recitado estos eventos frente a cualquiera de las otras aldeas. Sus dientes se apretaron, sus ojos miraban furiosos al hombre que odiaba con su ser en el momento presente. Tobirama Senju. ¿Cómo odiaba ese nombre? Solo su sonido hizo hervir su sangre a proporciones épicas. Sus párpados cayeron lentamente para hacer un pequeño parpadeo, pero no había esperado lo que sucedió un momento después. Justo cuando esos párpados se abrieron en una fracción de segundo, solo quedaba Sasuke dentro de su campo de visión. ¿Dónde diablos? Sus afiladas orejas captaron los sonidos de algún gorgoteo húmedo, solo para mirar detrás de Sasuke y ver a Tobirama de pie detrás de los Jounins, los que se habían atrevido a apuñalarlo por la espalda mientras dejaba que los kunai se alojaran en la parte posterior de sus cráneos libres de su agarre. Ambos pares de ojos de la víctima giraron hacia sus cuencas mientras empezaron a caer de cara al suelo como si las cuerdas que sostenían a estos títeres se hubieran cortado con ese golpe letal. Un par de golpes suaves acompañaron a los cadáveres que ahora yacían sin vida sobre la hierba, mientras que el elixir carmesí se vertía en el suelo en una pequeña piscina. Un momento de silencio cruzó el claro, ninguno de ellos se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir en cuestión de segundos, un minuto como máximo. Un minuto. Era todo lo que se necesitaba para extinguir dos de los mejores de Cloud a su vida después de la muerte por parte de los experimentados y no vaciladores, manos absolutamente frías de la actual cabeza del clan Senju en medio de una multitud de enemigos, y el propio Raikage. Finalmente, la comprensión comenzó a filtrarse en los ojos del Raikage mientras sus ojos se abrían cómicamente. En furia pura y completamente despejada, un nervio se hinchó en su sien cuando finalmente ladró su primera orden. Derríbalo. Rugió con fuerza, y esas tres palabras fueron todo lo que se necesitó para que todo el infierno se desatara. Tobirama regresó al marcador que había colocado sobre Sasuke y se mantuvo a su lado, casi al instante. Su compañero había sido el único que lo había notado colocando su sello Iraisen en el árbol cuando entraban en los claros. Estaba fuera de sus sentidos, no de sus reflejos. Después de años y años de estar en guardia en numerosas situaciones de vida o muerte, casi se había convertido en un hábito natural de él para colocar marcadores cada vez que ingresaba en un territorio que era completamente desconocido para él. Esta fue la primera vez que lo puso en un estado casi trance, sin embargo. Y muy probablemente el último si tenía algo que decir al respecto. Al perder de vista la intención de un enemigo mientras estaba rodeado por él, era extraño que un shinobi fuera así después de la cantidad de experiencia que había acumulado solo en el campo de combate mortal. ¿Cuántos? La voz de Sasuke fue rápida, ambos se prepararon para ver las hojas alrededor del follaje dentro de su entorno, parpadeando de vez en cuando para indicar qué tan clavadas estaban realmente. 13 y él. La respuesta brusca de Tobirama hizo que Sasuke asintiera, ambos observando al propio Raikage cargar su chakra mientras se cubría con una armadura de rayos negros, la técnica más venerada dentro de su arsenal. Déjame a los forasteros, derribas el Raikage y ese solitario Jounin con él. Sasuke fue a lanzar un kunai pero se detuvo cuando Tobirama lo miró fijamente por un momento. Sus ojos sazonados se entrecerraron en la mano del Senju, borrando los simples sellos de las manos, y entendió el mensaje codificado con toda claridad. Rompe el suelo. Las manos de Sasuke se acercaron a su pecho en un borrón, y atravesaron una cadena de sellos de mano, que eran demasiado rápidos para que lo siguiera cualquier persona que no fuera un tenedor de dojutsu. Pero el último sello fue para que todos lo vieran, mientras su cabello se agitaba con su brillo de chakra, concentrándose en proporciones épicas en preparación para su técnica de apertura. Sus manos estaban apretadas fuertemente en un sello de serpiente. Arte Style. Rugió, golpeando sus palmas en el suelo, para sorpresa de todos.
Un experimentado y veterano shinobi como él, anunciando su jutsu en voz alta en un grito, era impropio de sus estados legendarios. Cada uno de los Jounin dejó de parpadear en las sombras de los árboles. Lo estaban haciendo para no venir a la vista y para prepararse para lo que Sasuke tenía en mente para ellos. Terraformando. Rugió, y muy parecido a lo que Tobirama le había dicho. El suelo retumbó. Todo el terreno comenzó a desmoronarse, un enorme trozo de lecho de roca surgió de las sacudidas tectónicas que su técnica estaba dejando escapar mientras causaba un mini terremoto dentro de su estela. El gran trozo de lecho de roca arrojado por encima hizo que el Raikage y su Jounin retrocedieran para esquivar el pedazo de tierra increíblemente grande que él había apuntado intencionalmente hacia ellos. Sasuke sabía que Ei podía fácilmente romper esa roca en pedazos diminutos con un poderoso puñetazo de su venerada Black Lightning Armor. Pero había una trampa: si él seguía esa ruta, tendría que arriesgarse a atacar a su propio shinobi, parándose justo detrás de Sasuke y dada su reputación, no iba a ser derribado por unas pocas piedras enviadas volando en su camino. Al romper su propio jutsu no menos. Así que todo lo que Ei pudo hacer fue esquivar por ahora. Pero las intenciones de Sasuke eran mucho más de lo que estaba dejando ver, y se demostró que estaba bien cuando rugió de repente. La salida de su chakra aumentó, sacudiendo violentamente el suelo con su masiva liberación de la tierra, mientras que los temblores aumentaron 10 veces. Y los efectos fueron instantáneos. Toda la firmeza de la tierra en la que se encontraban hace un momento, casi se rompió en meros momentos. Las redes de grietas comenzaron a aparecer a lo largo de un gran radio de 500 metros y en solo unos segundos, los arbustos a su alrededor fueron destruidos. Los campos de hierba dieron paso a los trozos de lecho rocoso que amenazaron con derribarlos en un segundo. Los árboles alrededor, incluyendo aquellos en los que los ninjas de la nube residían, fueron arrancados como palillos de dientes que fueron sacados de un pastel húmedo. Sasuke dejó caer el jutsu después de 30 segundos y durante toda su vida, no pudo evitar el silbido lobuno que escapó de sus labios al ver las consecuencias de sus acciones. Él todavía tenía su ventaja. Todo el claro ahora era una pila de escombros y arbustos y árboles arrancados, cráteres que variaban en profundidad aquí y allá cubrían la tierra como si una cadena de minas terrestres acabara de ser activada dentro de esta área. El Raikage finalmente había tenido suficiente, y apartó la gran roca que había retenido con sus brazos y miró alrededor del área en busca de signos de daños. Sus ojos miraron a su alrededor con brusquedad y vieron a su shinobi salir por los campos destruidos como cucarachas, y tan ilesos como sus homólogos de referencia metafórica. Todo eso y ni siquiera un solo golpe limpio. El Raikage casi gruñó con desprecio y puro disgusto, pero sobre todo, decepción. Para pensar, un shinobi de su calibre iría a tales extremos solo para mostrar. ¿Quién dijo que era por ofensa?, preguntó Sasuke, fingiendo inocencia que habría hecho que un bebé se alejara de su suave voz. Ei parpadeó confundida ante su respuesta cuando una pequeña voz llegó a sus oídos. Una voz de agua arremolinada. Se rompió el cuello hacia el otro lado, solo para ver a Tobirama parado allí con las piernas separadas mientras sus manos estaban fuertemente apretadas. Sus ojos estaban cerrados para enfocar toda su concentración en su tarea, y justo como se esperaba, un enorme torrente de agua se arremolinaba a su alrededor en un tifón violento y controlado. Sus ojos de Onix se abrieron bruscamente un segundo después, el tifón de agua disminuyendo su velocidad antes de aplastar sus olas en una voz fuerte y resonante. El agua se precipitó hacia el exterior a todos los lados a su alrededor, se dividió en varios serpientes como zarcillos y se deslizó lejos de cada uno de sus obstáculos rápidamente, con la intención de poner la vida de sus enemigos en el olvido. El Raikage y su compañero eran muy conscientes de su ataque y se apresuraron a esquivar esos zarcillos de agua mientras pasaban por ellos sin causar daño. Pero 3 de sus otros Jounins que todavía estaban bastante aturdidos, u otro con un caso grave de oídos de la técnica de Sasuke en su caso, no tuvieron la suerte de escapar. Los zarcillos de agua perforaron sus órganos fatales y atravesaron el otro lado con un cambio completo de color. Gritos sobre gritos de ilesos de la nube. Los shinobis sonaron en el claro al ver que mataban a sus compañeros, gritos de los nombres de los hombres fallecidos o instrucciones para evitar lo único que sus mentes aturdidas podían comprender en este momento. El resto, que tuvo la suerte de esquivarlo, observó una vez más que todos esos zarcillos se movían alrededor del claro como serpientes, antes de que cada uno de ellos cayera en un cráter lo suficientemente grande, creando así una fuente artificial de agua recién creada como si fuera un fenómeno natural. Ei fulminó con la mirada a sus dos oponentes, ahora entendiendo su técnica de colaboración de múltiples pasos de apertura con bastante claridad.
Se había planeado a fondo desde el principio, justo en el momento en que Tobirama había decidido tomar la ofensiva. Y esos malditos bastardos lo habían logrado perfectamente. Justo enfrente de sus propios ojos. El repentino estallido de chakra de Tobirama, que carecía deliberadamente de cualquier cantidad de intención de matar, solo tenía la intención de intimidar a su shinobi para que vacilara ante la demostración de poder del hombre. Luego, había tomado la ventaja de devolverle el destello a sus ejecutores con sus trucos de teletransportación para matar a su Jounin en un movimiento resbaladizo, incluso sorprendiéndolos aún más por el fracaso de su plan. Y justo en ese momento, Sasuke había empujado su ventaja aún más al plantar una sensación de pánico con su propia demostración de poder, y eso, deliberadamente apagar el grito de su jutsu, había hecho su truco. De este modo, enviando a sus hombres en un estado de pánico y haciéndolos correr círculos, todo el tiempo le permite prepararse para su técnica de área amplia de manera eficiente. Esa gran técnica de liberación de la tierra con su objetivo principal era el propio Ei, lo había distraído al tratar de mantenerse alejado de esas rocas entrantes y mantenerlo ocupado tratando de empujar la más grande que había lanzado directamente a su cara. Todo el tiempo, sus subordinados en pánico y mitad de mentalidad habían perdido completamente el sentido de la inteligencia al ver la destrucción que apestaba. Y ni una sola vez dándose cuenta de que solo serviría como una distracción y un señuelo para aturdirlos y cortarles los sentidos por completo. Lo que llegó a las etapas secundarias de su plan, y su segundo ejecutor fue el mismo Tobirama Senju. Ese 3 veces maldito Senju se había apartado, mientras que su compañero le dio el gran margen de tiempo para concentrarse en la recolección de toda el agua que necesitaba al transpirar la humedad de todo lo que lo rodeaba. Sus sensores, que estaban demasiado aturdidos por sus ataques primarios, no tenían idea de lo que estaba haciendo solo en la espalda y fuera de los disparos de los ojos de todos. Y luego se había liberado de ese infierno que se arremolinaba sobre ellos y había ensartado a su shinobi más aturdido como pollos sin cabeza, y poniéndolos en su lugar de descanso para siempre de una vez por todas. Pero lo que lo hizo enfurecerse más allá de lo que se creía era que, en primer lugar, no era lo que habían ido a hacer. Las fuentes de agua que ahora se acumulaban a su alrededor ahora servían como fuentes primarias de agua, y Tobirama podía utilizarlas fácilmente como él deseaba, que era lo que habían dejado de hacer en primer lugar. Todo ese tiempo, simplemente estaban acondicionando su entorno para que se ajustara a sus necesidades, para tener todas las ventajas a su disposición mientras luchaban contra un enemigo que fácilmente podría dominarlos, si fueran a enfrentarse cabeza a cabeza. Pero ahora un problema importante estaba cara a cara con él, sus ojos miraron a su alrededor para ver a muchos de sus ninjas ahora heridos aquí y allá, y la mayoría de ellos todavía se estaban recuperando del impacto de su furiosa ofensiva, mientras que los dos en cuestión no lo habían hecho. Tanto como una bofetada en las muñecas. Claro que habían usado enormes porciones de sus reservas para escalar esas enormes técnicas, pero también les había valido el doble. La apuesta había valido la pena. Se quedó con un escuadrón que casi se redujo a la mitad de lo que eran, mientras que el resto estaba herido. Y encima de todo, ahora tenían el entorno para usar lo que quisieran. Un shinobi inteligente siempre está atento a su entorno, conciencia de la Academia 101, Sasuke recitó sabiamente, y ella apretó los dientes con tanta fuerza que casi amenazaron con perforar su cerebro mientras el rayo negro de su armadura bailaba aún más salvajemente a su alrededor. Pero, la voz fría y mortal de Tobirama hizo que el pelo de cada uno de los shinobis se moviera detrás de la calma fría que sostenía, incluso frente a tal adversidad como si estuviera seguro de salir como el vencedor al final sin problemas. Lo que un shinobi legendario es el que gira el entorno para satisfacer sus necesidades cuando el tiempo lo requiere. Recitó la preciada cita de Hashirama, como si estuviera dando una conferencia ante un niño civil sin nombre patético delante de él. ¿Por qué bastardos? Te mataré. Ei rugió, desapareciendo en un rayo negro y se dirigió hacia adelante para cortar la cabeza de Tobirama con el puño. Tobirama levantó su brazo derecho en un instante, su espada cobró vida casi al instante, para bloquear el puño del Raikage. ¡Bam! Los talones de Tobirama se hundieron profundamente en el suelo mientras apoyaba la hoja con la palma de la mano izquierda para aplicar toda su fuerza para detenerla en su lugar. Sus bíceps se tensaron bajo la presión, mientras que los nervios salían de ellos junto con su frente, mostrando cuánta fuerza física debía poseer la sombra del relámpago para empujarlo tanto con solo su único puño. Ahora eres mía. Ei gruñó, alzando su puño libre y bajándolo para derribar esa espada, y el bastardo de un hombre que había hecho de su vida un infierno en los últimos minutos, no había años en eso, de una vez por todas.
Pero sus manos extendidas alcanzaron y arrancaron el suelo cuando Tobirama casi desapareció en el aire una vez más, y apareció de nuevo en el árbol que había marcado sus dos primeras muertes y se tiró como basura. El Raikage levantó la vista, sus ojos volvían locamente sedientos de sangre cuando Tobirama pisó intencionalmente la cabeza de un cadáver, se colocó una banda de su cabeza para ser preciso y caminó unos pasos para enfatizar su punto al hombre abatido aún más. Para mostrarle lo lejos que estaba debajo de la nube a la hoja, sea en términos de fuerza o de respeto. Con cada paso, la intención de matar del Raikage aumentó exponencialmente. Se estaba burlando de él, burlándose de él. El estilo Lightning. Asesinato electromagnético. Tobirama se agachó bajo el rayo de luz concentrado que pasaba por encima de su cabeza, haciendo nada más que levantar algunos de sus cabellos a través de la estática como daño, pero lo que sucedió después, realmente lo sorprendió. Estilo de relámpago. 16 pilares se unen. De repente, 4 pilares formadas por rayos puros brotaron alrededor de él en una formación cuadrada en cada esquina, concentrando así sus rayos en su centro, siendo el centro él, y dejándolo completamente paralizado y abierto para cualquier tipo de ataque. Hizo una mueca de dolor, sintiendo el rayo atravesando su abdomen y muy probablemente cerca de su riñón mientras temblaba al sentir la energía cacareando en sus nervios por la herida, mientras su espada se deslizaba entre sus dedos y caía sin vida sobre el suelo. Lightning Style, ahora eres mía. Y entró, tan ciego como un toro furioso por haber tenido finalmente la oportunidad de cumplir su venganza sobre el bastardo por todos los horrores por los que había atravesado a su país en la última gran guerra shinobi. Lazo. Rugió, golpeándole el codo contra el vulnerable cuello de Senju y limpiándolo con el codo. Chapoteo. Tobirama como y muy probablemente se partió en dos, se dividió en dos partes de agua y roció su frente completamente mojado. Sustitución. Gruñó, escuchando otro grito detrás de él. ¡Ah! El Jounin que no había dejado el lado de Ei desde el principio gritó de dolor mientras una espada amarilla cacarea brotaba de la parte delantera de su pecho. Una delgada franja de sangre se deslizó por la esquina de sus labios mientras miraba hacia atrás, a los ojos fríos y mortales que lo miraban fijamente, sin una pizca de remordimiento en su mirada. Aplastar. El estoico Senju pateó el cuerpo con dureza a un lado, limpiando con su espada la sangre que goteaba de la punta de la hoja y se volvió para escuchar otro par de gritos detrás de él. Los dos ninjas de la nube que habían intentado detenerlo, y casi habían tenido éxito, como era evidente por el corte profundo que tenía al lado de su cintura cuando lo había sustituido por un clon de agua, pero aún así había sido rozado por la barrera eléctrica que seguía formándose. Es mejor atraparlo. Pero al final, todo fue en vano. Un número de picos de tierra perforaban sus cuerpos retorcidos, que todavía se negaban a creer que estaban muertos, pero estaban temblando su vida abandonada en manos de la madre naturaleza cuando el carmesí se agrupaba debajo de ellos y pintaba el suelo con un profundo color escarlata, casi negro en su estela. No deberían haber quitado sus ojos de Sasuke. Tobirama apretó su cintura con una mueca, apretando la herida profusamente sangrante con fuerza para disminuir la hemorragia mientras miraba a su lado para ver a Sasuke saltar a su lado con una sonrisa descarada en su rostro, sin duda por el orgullo que sentía al hacerlo. Así que... /oblicua. Los ojos de Sasuke vieron al mundo girar cómicamente, y sintió que su cuerpo iba por un camino parabólico antes de caer al suelo con un golpe. Pero sus ojos se ensancharon cuando vio caer un cuerpo sin cabeza sobre sus rodillas mientras Tobirama se retraía hacia atrás con el brazo sosteniendo la hoja a un lado. La próxima vez que intentes convertir a Enge en Sasuke, no sonríes. Sasuke nunca lo hace, no durante el combate. Fueron las últimas palabras que escuchó la cabeza de Sasuke antes de que la luz abandonara sus ojos y Tobirama miró hacia atrás para ver a un Sasuke andrajoso que venía a su lado con una cojera mientras sostenía el lado opuesto de su cintura en comparación con el estoico Senju. Y luego hubo uno, intervino el anciano Sarutobi, y solo entonces hizo que el Raikage se diera cuenta de que casi habían cortado sus Jounins con el menor esfuerzo posible y solo sufrían poco daño en su estela. Tobirama arqueó una ceja al ver varios cortes y heridas en el torso de Sasuke, especialmente la profunda herida que se extendía desde su espalda y solo se adentraba en el costado de su cintura. Tenían un usuario de Genjutsu en sus filas, el bastardo era un sensor y un usuario de Genjutsu, murmuró con molestia, haciendo una mueca al aplicar presión a su herida para frenar la hemorragia. Tobirama no dijo nada, como de costumbre, y miró de frente al Raikage, quien, para sorpresa de los dos, estaba allí de pie con calma y tan inmóvil como una roca. Un poco demasiado calmado, para alguien que había perdido a todos sus hombres.
Espera, ¿todos sus hombres? Había 15 firmas de chakra de nivel Jounin y 3 de nivel Kage. ¿Qué significa? Tobirama no tuvo tiempo de soltar un grito de advertencia antes de saltar a un lado e ignorar su herida que le gritaba una agonía, solo para una espada grande con un diseño extraño junto con un talismán en su extremo para derribar su última posición. Respiró un poco fácilmente cuando vio que Sasuke también había esquivado limpiamente a su supuesto atacante. Al menos dentro de su propio campo de visión que es. Ambos Shinobi Leaf se deslizaron hacia atrás y miraron críticamente a sus atacantes. Sasuke, aunque estaba alabando su suerte, apenas esquivó el puño que casi le había cortado la cabeza con esa cosa extraña y brillante que rodeaba el brazo de su atacante. Si no hubiera sido por la cabeza que Tobirama se había cortado limpiamente y había tirado delante de él, y al ver la sombra del reflejo del atacante dentro de su diadema, ese ataque seguramente habría sido letal. Pero él había salido con un simple rasguño que rozaba su mejilla. Jinkaku, hazlo. El supuesto atacante de Sasuke gritó en voz alta, y el que había intentado atacar a Tobirama ahora identificado como Jinkaku apresuró a Sasuke rápidamente a velocidades cegadoras. Sasuke se limitó a observar divertido mientras el hombre llevaba su gran espada por encima de su cabeza para intentar golpear a Sasuke. Como si le permitiera que lo golpeara con un ataque tan lento. ¿Qué? Apretó el cuello cuando, de repente, una nube azul translúcida lo forzó a salir de su garganta y sus labios, flotando frente a él como una especie de espíritu afín. Jinkaku bajó su espada, mientras que Sasuke saltó hacia atrás, pero solo vio a Jinkaku cortando esa extraña nube azul de sus labios mientras era absorbida directamente hacia su espada. Maldición Shichiseiken. Jinkaku se rió de haberlo atrapado con la guardia baja, y para gran confusión de Sasuke, casi no sentía nada malo con su cuerpo. Vio a los dos hombres de aspecto idéntico, aparte de su cabello dorado y plateado que contrastaba, se ríe con humor como si ya estuviera muerto y entrecerró los ojos en estos nuevos recién llegados en su batalla. ¿Qué demonios has hecho? La voz de Sasuke se apagó cuando una mano apretó bruscamente su boca. Presionó la punta de su kunai hasta el punto en que el hígado de su secuestrador sería para dar un golpe fatal, solo para escuchar una voz demasiado familiar le susurra algo dentro de la oreja que le hizo detener su ataque silencioso. No hable, susurró Tobirama en su oído, ahora entendiendo la gravedad de la situación en la que se encontraban con estos dos nuevos combatientes que se unen a su enemigo. Sasuke asintió bruscamente, y Tobirama dejó su boca libre mientras se colocaba a su lado. «Estás maldito, Sasuke, te lo pusieron justo ahora», Tobirama respondió a su mirada silenciosa y casi instantánea mientras miraba con recelo a los dos hombres riendo. «Haz exactamente lo que te digo y estarás bien», susurró, y Sasuke asintió en silencio. Mientras tanto, Tobirama estaba destrozando su mente violentamente. Conocía sus armas, las herramientas que pertenecían al mismo sabio de los 6 caminos eran lo suficientemente veneradas como para atraer su atención y sondearlo para reunir todo el conocimiento que pudiera sobre ellas. Pero solo había rastreado mucho antes de llegar a un arrecife de misterio. Los mitos en los textos antiguos decían que esas herramientas solo podían ser utilizadas en todo su potencial por alguien de la línea de sangre pura de su maestro, lo que significaba que estos dos idiotas estaban relacionados de alguna manera con el padre de todos los chakra. Había escuchado rumores de que Kumo poseía la botella de exorcismo de ámbar que habían utilizado para capturar al otrora Achibi, después de haber fallado patéticamente en capturar al Kyuubi una vez antes. Esto solidificó completamente esos rumores, no poseían una sino 5 de las 6 herramientas del sabio. Con 4 de ellos ahora en acción, justo frente a él. No se sabía mucho de sus habilidades, pero por lo que podía decir por la cosa extraña que se había separado de los labios de Sasuke antes de absorberla en su espada, podía hacer algunas suposiciones vagas. Cada herramienta usó algún tipo de técnica de sellado, y de esta forma fue, lógicamente, una técnica de sellado maldita. Así que probablemente tuvo algo que ver con su voz, o palabras. Pero eso fue solo una suposición, basada en ninguna evidencia o prueba alguna. Aún así, Sasuke había hablado unas pocas palabras antes y nada estaba mal con él, así que... Sasuke, di mi apellido. Y solo mi apellido. Nada menos, nada más. Tobirama lo ordenó de manera brusca, y Sasuke asintió, sintiendo el nerviosismo de Tobirama en un instante y supo que era lógico hacer lo que había dicho por ahora. El hombre era un rollo andante de técnicas prohibidas, y si alguien podía discernir esa maldición lo suficientemente rápido en el momento de la batalla en el momento presente. Fue Tobirama Senju. Senju. Sasuke dejó escapar un suspiro de alivio cuando no le pasó nada una vez más y Tobirama asintió bruscamente, archivando este nuevo desarrollo con mucha atención.
La ligera rigidez y seriedad de sus oponentes al ver sus acciones fue suficiente para justificar sus temores de que estaba caminando en el camino correcto. Esta extraña maldición tuvo algo que ver con su voz o sus palabras. Eso era cierto. ¿Qué le hiciste a él? Preguntó en voz alta. Tuvo que reunir toda la información y comprar todo el tiempo que pudiera para entender la maldición que se puso sobre Sasuke. Tanto Jinkaku como Kinkaku se rieron maniáticamente, llorando lágrimas de alegría. Ahora eso diría, Jinkaku se rió al ver al Tobirama siempre tan estoico, tan vigilado y rígido. No tenía idea de en qué se había metido. Sí, después de todo el silencio es oro. Kinkaku señaló a su hermano y las risas de Jinkaku aumentaron aún más la broma de su hermano. Sí, después de todo las palabras pueden ser tan elocuentes. Jinkaku sintió que sus entrañas explotarían. Oh, cómo le encantaría ver sus caras de asombro cuando se dieron cuenta de cómo se habían acabado sin siquiera una simple pelea. Malditos idiotas, manténganse serios por una vez. Quiero a este bastardo muerto. No dejen que ese maldito Senju salga de aquí con vida. Ei rugió enojada, y saltó al lado del hermano para hacer que cesaran sus risas. Sí, el jefe no se preocupa, estos dos ya son hombres muertos. Jinkaku agitó su mano con desdén y Ei tuvo casi la mitad de la intención de atacar a sus propios compañeros en este momento. Pero tenían razón, con las herramientas y la fuerza de sus armas secretas, no había forma de que esos dos pudieran salir de aquí con vida. Tobirama, sin embargo, estrechó sus ojos sobre el de cabello plateado, especialmente su broma que había hecho que el dorado se riera aún más fuerte. Los dos no tenían ningún sentido del deber en absoluto, y solo parecían estar aquí por diversión. El silencio es oro, el silencio es oro, el silencio es. Una bombilla se encendió en su cabeza por la implicación de las palabras. Ahora entendía lo que había despertado su interés en esa broma. No fueron las palabras, sino el sarcasmo implícito en su tono lo que significaba que tenía algo que ver con la maldición, ya que el idiota de cabello plateado había mirado a Sasuke por una fracción de segundo cuando había publicado su broma mientras Jinkaku se había reído más fuerte. Estaban insinuando a Sasuke que permaneciera en silencio para mantenerse con vida, lo que significaba que sus suposiciones secundarias también eran correctas. Tenía algo que ver con el silencio. Las palabras pueden ser tan elocuentes. ¿Qué quiso decir con eso? Tobirama atormentó su cerebro en busca de una respuesta, bastante contento de que el Raikage estuviera muy interesado repentinamente en dejar que tuvieran su tiempo para hacer el primer movimiento y solidificar aún más sus suposiciones anteriores. Elocuente, ese idiota estaba siendo críptico. Lo que significaba elegir sabiamente tus palabras mientras te mantienes en silencio. Tobirama estaba haciendo varias suposiciones para ver cuál era la más cierta en este caso y luego esperar que tuviera razón para que Sasuke no estuviera listo. Espera, eso es todo. Parpadeó y luego volvió a parpadear al descifrar esos dos chistes crípticos en un instante. El silencio es la clave, pero las palabras deben ser elegidas cuidadosamente. Dijo rotundamente, y sonrió cuando los ojos del hermano se abrieron ante sus palabras. En primer lugar, lo habían regalado todo, sin que nunca tuviera sentido hacerlo. Pero tal era la mente aguda de Tobirama Senju, con quien nunca se podía jugar. Sasuke, el jefe del clan Sarutobi miró con curiosidad su única fuente de esperanza y suspiró de alivio cuando el rostro sonriente de Tobirama estaba dentro de su visión. Ese 3 veces maldito Senju ya lo había descubierto. Ambas partes pensaron simultáneamente, aunque los sentimientos hacia él eran los polos opuestos en todos los sentidos de la palabra. Oh, la ironía. Solo di Senju, recitó su deducción y Sasuke asintió antes de que Tobirama se detuviera por unos segundos, como si contara un momento antes de continuar. Cada 60 segundos. No te quedes en silencio por más que eso, y pase lo que pase, no digas nada más. Llámame y usa señales con las manos para comunicarte, ¿entiendes? No digas nada más, no importa qué. Tobirama no se molestó en obtener una respuesta, pero Sasuke asintió, sonriendo a sí mismo al ver las expresiones absolutamente lívidas en las caras de sus enemigos. Tobirama podía hacerle eso a la gente, él mismo tenía una gran experiencia con esas situaciones. Él podría haberse reído, si la situación no hubiera sido tan pesada en pura diversión. Tomaré el Raikage, vas por los idiotas que buscan. La voz de Tobirama era estricta y ninguna emoción en absoluto podía realizarse dentro de sus palabras. Jinkaku y Kinkaku se erizaron de ira, no solo había descifrado su técnica en cuestión de segundos sino que, por encima de todo, los estaba descartando y llamándolos idiotas como si fueran noticias cotidianas. Miraron furiosamente a Tobirama, casi olvidándose de Sasuke con ira y atacando a los Senju con un grito de sangriento asesinato. Ear Style. Ear Dragon Bullet.
Sasuke susurró dentro de su corazón para atraer sus atenciones y alejarlas de Tobirama para que le permitiera lidiar con el Raikage de una vez por todas, mientras que él mismo lo superó con estos dos payasos. El Raikage, solo con su vasta experiencia y sus reflejos superiores, esquivó el corte por detrás después de que Tobirama se hubiera desvanecido misteriosamente delante de sus ojos. Levantó su brazo derecho hacia atrás, tirando de su antebrazo hacia atrás para señalar su codo por encima de la cabeza de Tobirama, mientras brillaba con un negro profundo y carcajeante siniestramente. Codo. Derribó su golpe de codo mejorado con un rayo oscuro, pero Tobirama desapareció de nuevo. Esta vez el Raikage supo a dónde vendría después y sonrió al saber que su único marcador posible destellaba tan rápido como habría tenido que hacerlo para esquivar eso. Ataque. Estilo relámpago. Levante a la inversa. Los ojos de Tobirama casi se salieron de sus cuencas cuando su talón cargado de relámpago hizo contacto con su cintura herida, mientras que la patada de la casa rodante de Ei hizo contacto perfecto con su área objetivo como había previsto. Exclamación de cierre. Un grito silencioso escapó de los labios de Tobirama cuando el Raikage torció su cuerpo a velocidades inhumanas y entregó un puño enérgico, una vez más directo a su cintura herida y cargó un enorme pulso de electricidad en su herida. Su cuerpo se disparó hacia atrás como una muñeca de trapo, se abrió camino a través de una enorme pila de escombros y dejó una franja de 30 metros en la gran pila de escombros montañosos llenos de árboles y rocas. El siempre estoico Senju parpadeó desconcertado, sus ojos no le mostraron nada más que borrones mientras trataba de sacudirse las telarañas dentro de su cabeza. Su herida se sentía entumecida, para su alivio y molestia. Significaba que había sido herido tan profundamente ahora que su cerebro estaba en shock solo por el dolor. Y esa fue la causa de su alivio también, porque era solo el dolor lo que lo mantenía consciente del golpe mortal que acababa de recibir. De hecho. Miró hacia abajo, sus ojos todavía estaban nublados, pero podía ver una extraña sustancia oscura y turbia que se acumulaba en su regazo y tosió esa misma sustancia espesa de su boca cuando se atragantó con la garganta directamente sobre su regazo. Sangre se dio cuenta. Ei caminó hacia la figura del Hokage derribado, con una sonrisa orgullosa en su rostro de aspecto brusco. Ese bastardo había caído profundamente en su espalda mientras jugaba todo en su último golpe. Pero había valido la pena, el Senju estaría muerto simplemente desangrándose en unos minutos, mucho menos de media hora a lo sumo. Y eso fue solo si tuvo suerte. Su sonrisa solo se ensanchó al ver la cabeza caída de Tobirama mientras sus ojos volvían a la espada que estaba a unos pocos pies de distancia de él. Una idea se formó en su cabeza, sería un final apropiado para un espadachín morir con su propia espada, ¿verdad? Reflexionó y sonrió maliciosamente, y una mirada de locura destellaba en sus ojos. Mientras tanto, Tobirama solo estaba concentrado en tratar de recuperar sus funciones corporales tanto como pudiera. Sus nervios aún se contraían por la enorme carga eléctrica que habían sufrido, pero su índice y su dedo medio se movían dentro de su mano izquierda y también podía sentir un poco de sensación en su cuello. Pero sus ojos seguían empañados. ¡Ah! Gritó en agonía, el Raijin no Ken, su propia espada perforando su hombro izquierdo a lo largo de su corazón con el propósito de hacerlo gritar más mientras moría de forma patética como el perro que realmente era. Tobirama, por otro lado, estaba bastante contento por la nueva herida, sus ojos habían sido restaurados para enfocar y su cuello ahora estaba en la posición perfecta también. Lentamente, levantó los dedos índice y medio de su mano derecha para sostener un medio inestable de carnero sobre sus muslos y miró hacia arriba al Raikage mientras sus labios se apretaban juntos con una pequeña abertura como si fuera a dejar salir una pequeña silbar. Estilo acuático, hizo una mueca cuando el Raikage pateó su cintura herida una vez más con una fuerte patada, pero mantuvo toda su concentración en su último chakra recogido. Senbons de agua. Gritó internamente cuando el Raikage presionó su pie aún más sobre su cintura para aumentar el dolor 10 veces, pero dejó escapar 2 senbones de agua de sus labios antes de que su concentración se rompiera. Pero eso era todo lo que necesitaba, ya que su pareja de senbons estaba directamente en la marca. A mis ojos. Los gritos de sangre del Raikage resonaron en los claros mientras agarraba las cuencas de sus ojos en agonía y en vano. Sus cuencas oculares ahora fluían ríos de sangre mientras sangraba a una velocidad 4 veces mayor que la de las propias heridas de Tobirama. Había confiado demasiado en su victoria y había bajado la guardia, mientras que le había dejado respirar a su oponente incluso cuando tenía la oportunidad de matarlo limpiamente con un solo golpe. El hambre del hombre por la teatralidad lo había costado caro. Los ojos de Tobirama se agrandaron cuando vio al Raikage detenerse e intentar abrirse paso hacia él como un ciego.
muévete, susurró en su mente, tratando de mover cualquier cosa y todo lo que podía en ese momento. Una racha de horror recorrió su mente cuando vio al Raikage dar otros 2 pasos hacia él mientras agarraba esos ríos sangrientos que una vez fueron sus ojos. Muévelo. Pensó, tratando frenéticamente de tener una pequeña sensación en sus brazos para tener al menos algo de protección de ese hombre ciego pero peligroso. Un solo golpe y él estaría muerto, todavía no. Muévete, 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 muévete. Su mente rugió, pero su cuerpo lo traicionó hoy, por primera vez supo que iba a morir. Pero tenía demasiado para vivir, tenía que arrepentirse por su fracaso a los pies de Mito. Tomando toda la rabia y maldiciones de su pequeño Tsuna, tuvo que asumir la responsabilidad por la razón de ser la causa de la muerte de los padres de Nawaki. Y Naruto, ese idiota no es una buena bola rubia de molestia que nunca dejó de mencionar su edad cuando tenía la oportunidad, aún tenía que convertirse en Hokage. Y él no consideraría a nadie lo suficientemente digno como para probarlo más que a sí mismo y permitirle que tenga el sombrero, solo para que Tsunade le dé la vuelta a la mitad del pueblo mientras él la deja hacer lo que le plazca. Tenía demasiado por lo que vivir. Una lágrima solitaria escapó de su ojo hinchado cuando el Raikage se alzó sobre él, y por primera vez en su vida, se sintió asustado. Sinceramente asustado. Estaba asustado, quería vivir. No podía decepcionar a su familia una vez más, a sus hijos, todavía tenían que ser mimados por él tanto como podía mientras los veía crecer. Él levantó su mano con una palma abierta vertical que se rió con su legendario rayo negro para derribar un último golpe mortal al Senju que deseaba matar en sus últimos momentos con todas sus fuerzas. Tobirama, en su propio momento final, no tenía nada más que hacer que aceptar su destino y cerró los ojos. Una suave brisa pasó junto a su cabeza mientras su cabello se agitaba con su cepillo, su placa facial cayendo sobre su regazo con la insignia de la hoja frente a él en toda su brillante gloria. Su propio reflejo le devolvió la mirada, no pudo evitar sonreír. Realmente se había vuelto viejo. Aún no Tobirama, la voz de Ashirama susurró en su oído, y sus ojos se abrieron de golpe al ver una imagen etérea de él alzándose sobre el Raikage desde la parte posterior, el sol no lo dejaba ver ni siquiera la alucinación de su último momento. No ya demasiado, Senju, tenemos mucho para vivir. Los ojos de Tobirama se ensancharon al darse cuenta de quién era realmente la voz. Sasuke. Esas palabras ataron una cuerda en su corazón y una chispa de esperanza se encendió dentro de su corazón al escuchar la convicción detrás de esas palabras, mientras Sasuke bajaba de su poderoso salto como un Shinigami hambriento de almas buscando a su alma tan esperada. Ambas manos apretaron los kunais en sus palmas con fuerza, no podía perder esto. Justo cuando Ei comenzó a picar, Sasuke cavó sus 2 kunais en la parte posterior del cráneo y se cayó de espaldas sobre el hombre para empujarlo a perder el equilibrio con la ayuda de sus rodillas dobladas. Ei cayó hacia adelante sin vida, Sasuke lo siguió un momento después en un golpe justo entre las rodillas de Tobirama. El anciano Sarutobi levantó la vista y respiró aliviado, solo para ver a Tobirama mirando a la Ei muerta sin comprender. Pero su corazón se estremeció hasta el centro cuando vio las 2 corrientes silenciosas de lágrimas rodando por las mejillas del hombre mientras Tobirama soltaba un suspiro de satisfacción con una sonrisa. Sasuke tropezó con sus rodillas, arrastrándose patéticamente hacia él y destrozó su camisa, la parte más grande que pudo encontrar en una pieza y la metió con fuerza en la gran herida abierta del hombre. Oi Tobirama. Sasuke golpeó su mejilla, solo para ver que sus ojos comenzaban a retroceder debido a una pérdida severa de sangre tanto que ni siquiera estaba sintiendo ningún dolor ahora. Mantente despierto. Gruñó en un susurro, ahuecando ásperamente su mejilla y sacudiéndolo para despertarlo. Si cerraba los ojos, Sasuke sabía que no volverían a abrir. Siempre. Se quitó la sangre de las heridas que él mismo había cubierto, y la cepilló en la palma de la mano. Inu Sarutori Tsuji. Ninja él tosió sangre, pero no dejó que le importara ni un poco. Reuniendo todo su chakra restante hasta el punto en que él mismo sintió que su conciencia se desvanecía por el agotamiento del chakra, golpeó la palma de la mano en el suelo y Kanji manchó los escombros. Convocatoria. Fue todo lo que pudo susurrar antes de que él también cayera de lado en un golpe y una nube de humo apareciera cerca del círculo cubierto de Kanji a su lado. El pequeño simio bebé que había convocado con el último de su chakra, que tenía un pequeño bastón en su espalda y una funda de cuero para contener algunas más armas, parpadeó, antes de que sus ojos se abrieran al ver el estado de los 2 shinobi de hoja que apenas respiraban. Delante de él, uno es su propio invocador. ¿Qué quiere?
El pequeño simio gritó a toda prisa, hurgando en su funda antes de desplegar un gran pergamino y depositó sobre él los dos shinobi leaf, tan suavemente como pudo, y todos ellos desaparecieron en una nube de humo. Los compuestos del clan Uzumaki. Mito-sama. La arrollada heredera escuchó un grito, frunciendo los labios, mantuvo a un lado la taza de su té de la tarde. Sin duda, no le divertía que la molestaran de una manera tan grosera durante sus momentos de relajación, como lo evidenciaban sus labios finamente apretados que se negaban a ceder sus emociones a nadie, en absoluto. Ella arqueó una ceja cuando colocó las palmas de las manos sobre sus muslos para levantarse, solo para que el invitado fuera de servicio corriera hacia el patio trasero como si el propio Shinigami hubiera golpeado su alma. Era un Chunin, su chaleco y la forma en que resoplaba como si hubiera corrido 1.000.000 de millas y se lo había regalado fácilmente. Sí, preguntó su voz melódica al hombre, quien jadeó y la miró apresuradamente. Mi señora, debe darse prisa, su ceja se arqueó aún más ante sus palabras. Te necesitan en el hospital. Salió con pesadas respiraciones mientras la mujer en cuestión suspiraba. Tanto para un tiempo de inactividad. Oh, bueno, solo recurrieron a su ayuda cuando el caso estaba fuera de las capacidades de todos, lo que por cierto era una vez en una luna azul. Habiendo sido entrenada mucho en las artes médicas en su juventud, y siendo la esposa del hombre cuya destreza en el campo aún no tenía rival, había adquirido muchas habilidades que la mayoría le daría un par de miembros. Intercambio por los abundantes conocimientos que poseía. Está bien, entonces déjame ir y cambiarme. Ella salió y se puso de pie, yendo a caminar para quitarse las ropas sueltas que usualmente llevaba en la casa a cambio de uno de sus kimonos formales. Era impropio de su estado mirar de esta manera delante de cualquiera. Sus manos recogieron la taza y el plato que contenía sus bocadillos para meterlos en la cocina, mientras que el hombre parecía listo para liberarse de sus labios en unos pocos segundos por pura ansiedad y nerviosismo. Sus suaves pasos resonaron a lo largo de los silenciosos estados cuando el Chunin finalmente decidió decir las temidas palabras que había estado evitando todo el tiempo. Mi señora, por favor, apúrate. Sus ojos se volvieron bruscamente hacia el hombre que tragó saliva al sentir su mirada peligrosa devorando su alma en cada momento que pasaba. Es Loro Kage. Susurró terriblemente y un sonido agudo resonó por toda la casa. Clink, clink. La vajilla en su agarre cayó y se rompió en innumerables pedazos, mientras que la temperatura del área cayó un par de grados. Ella tragó un estrangulamiento grueso, esperando a todos los cielos del mundo que lo que acababa de escuchar había sido un error por su parte. ¿Qué? Preguntó, su estómago habiendo perdido su apetito en un momento, mientras que la mirada de Chunin viajaba vergonzosamente hacia el suelo. Tobirama-sama, mi dama, él y Sasuke-sama. Su voz se apagó cuando levantó la vista, solo para ver que había estado diciendo la última palabra a nadie más que al aire y paredes sin vida. Mito ya estaba en camino, dirigiéndose directamente hacia un solo lugar que estaba en su mente en este momento. Hospital de Konoha. Continuará.